Es imposible dialogar o entrar en una especie de intercambio cuando el tipo es un fanático. La característica del fanatismo es esa, o sea, el dogma y la ideología y las creencias se toman el criterio y no hay manera de transar. El equivalente que un testigo de Jehová le toque a uno la puerta y uno pretenda cambiarlo, hacerlo cambiar de opinión y convencerlo que las transfusiones de sangre no son pecado, eso no va a ocurrir. El chavismo tiene esas características. Hoy en el 2024, un niño que nazca en Aguantafilo y quiera ser ingeniero mecánico, está duro. Porque el sistema está fallando, ya se perdieron los accesos y oportunidades. Okay, pero vos no sos político, por ahora, no sabemos, ¿verdad? O sea, no sos candidato, no, sos más bien consultor y estratega. Si el gobierno de Chávez te llama mañana y te dice, mira, me gustaría que vos me asesores en estos temas, no. ¿Vos vas y lo asesorás o no? ¿Sabías que un podcast es una de las herramientas más poderosas para contar historias que venden? Puedes diferenciarte desarrollando contenidos ganadores en audio. Con el Masterclass Podcast Marketing, conecta a tu público de forma más cercana y amena. Aumenta tu audiencia, quien te seguirá como si escucharan a su emisora favorita por un medio digital. Integra tu podcast con plataformas y llega a personas que aún no saben que existes. Con Podcast Marketing, transforma buenos contenidos en altos ingresos. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya. ¿Qué es un podcast? Un podcast es una pieza de audio con una periodicidad definida y con vocación de continuidad que se puede escuchar online o descargar de internet. El podcasting es un formato de contenido que llega a personas que de otra manera no encontrarían. ¿Por qué debes considerar incluir podcast en tu estrategia? Pues porque dan vida a las palabras. Los textos pueden resultar más fríos e impersonales, pero los podcasts rompen con esas barreras virtuales. Disponer de un podcast te impulsará a la cúspide del expertise de forma más rápida y efectiva que otros formatos de contenido. Además, te ayuda a hacer networking. Los podcasts de entrevistas son populares, es más económico. Tan solo es necesario disponer de un equipo de sonido correcto y del dominio básico de alguna herramienta de edición de audio. Y por supuesto, está de moda. Es una de las tendencias que permite desarrollar contenido con mejores resultados de visita en un tiempo muy inferior que en el caso de los blogs. Bienvenidos a Yo Opino. En esta ocasión vamos a tener a Iván Barrantes, quien es consultor estratega. Además es todo un personaje. Le han dicho el talibán, el vendedor de Coca-Colas, entre otras cosas. Genera pasiones, al igual que el presidente, pero hoy también vamos a tocar ese tema. Bienvenido, Iván. Muchas gracias, Mariela. Salud. Gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar sobre la configuración del poder en Costa Rica, los temas del 1 de mayo y cómo quedó la Asamblea Legislativa y qué aspectos jugaron en esas negociaciones. Me parece que vos tuviste algo que ver en esas negociaciones, ¿verdad? Como asesor. Y quería saber varias cosas. Lo primero es, ¿cuál es tu opinión respecto al presidente y a cómo manejó esta negociación? Si crees que, o sea, lo que él dijo en el discurso pesó, si crees más bien que es un tema de que hace falta una persona, ¿verdad?, que negocie con la Asamblea Legislativa, que normalmente es el Ministerio de la Presidencia, o si crees más bien que es, digamos, el liderazgo de la fracción dentro de la Asamblea Legislativa, del mismo partido, ¿verdad?, que le faltó un poco más de negociación. O sea, ¿cuál crees que fue ahí, digamos, el aspecto, o cuáles, ¿verdad?, que pesó más para que, digamos, la Asamblea Legislativa finalmente eligiera a Rodrigo Arias como presidente y no al candidato que estaba impulsando el gobierno, que de hecho no era de su partido, ¿verdad?, era del PUSC, pero que al final era a quien querían impulsar? Bueno, hay como 5 preguntas, ¿verdad?, en una. Es interesante porque yo siempre he dicho que el 1 de mayo se define en las últimas 72 horas. Por lo tanto, se vuelve un tema de administración de tiempos y administración de ansias también. Por eso la foto tan pronto puede ser a veces contraproducente en ese juego de ajedrez que se da aquí.
Hay un hecho importante que es cuando Rodrigo Arias expresa su intención de ser reelegido por tercera vez. Eso fue por ahí de enero, si no me equivoco. Y eso empieza a generar un poco de incomodidad en dos sujetos que hoy por hoy son dos candidatos ya sembrados con partido, que es Fabricio Alvarado, Nueva República, y Eli Feinsack por el PLP. Porque ha existido un mito urbano, un ruido ahí de que Rodrigo Arias quiere ser candidato, lo cual es totalmente falso. Entonces, que fuera reelegido por tercera vez y estuviera un año preelectoral como presidente del Congreso, pues le activó las alarmas a algunos, a estos dos especialmente, y ahí son donde empiezan a darte ciertos movimientos y donde el PUSC ve la oportunidad que había desaprovechado el año anterior, que se la pusieron en bandeja, cuando el presidente quiso darle el golpe de estado a Rodrigo Arias, aunque le había dicho que lo iba a apoyar. Y pues se forma este trío, ¿verdad? PUSC, PLP, Nueva República, y empieza el tema a caminar. Ahí eso tuvo un primer problema y era evidente que hay una división en el PUSC. Hay un PUSC muy afín, por no decir entregado, al gobierno, y un PUSC no entregado y que es más afín al verdadero socialcristianismo. Es así. Hay que recordar que el PUSC es un sistema, por su misma forma en que se han ido conformando, es una especie de sistema de fincas. Y Chávez ha sido muy hábil en ir colonizando finquita por finquita. No sabemos qué tan adentro está. Pero si hay incomodidad en un partido cuyas bases y cuyas características de los verdaderos socialcristianos no son tan afines a la figura de Rodrigo Chávez. Eso nosotros lo hemos estudiado muy a profundidad. El PUSC hoy por hoy en declaración partidaria anda entre el 5 y el 6%, aprox. Y ninguno no, muy pocos de ese 5 o 6% califican, en la pregunta cómo califica el presidente y cómo califica el gobierno, bien o muy bien, en los positivos. Mucho neutro en este caso. Entonces digamos que no hay una afinidad natural, como pudiera la gente pensar. Me da la impresión, no, estoy convencido que es más un asunto de esa parte de la fracción, no del partido. Y es un tema en el cual el partido tiene que tomar cartas en el asunto. Creo que la división que se observó en el 1 de mayo demuestra que hay dos almas en esa fracción, una pro gobierno y una anti gobierno, lo cual es válido. ¿Me permitís? Yo creo que hay tres, en realidad, porque a mí me parece que, bueno, Juan Carlos Cielo, que fue el que inició, digamos, con la separación del partido para el 1 de mayo, me parece que no es, digamos, ni el progobierno, ni tampoco es quien representa, digamos, a los socialcristianos como de cepa que decimos, ¿verdad? Sino más bien yo veo, o sea, el mismo Leslie o Jorge, ¿verdad? Que es, digamos, uno de los que es también afín al gobierno. Él me parece más de, digamos, de cepa, de eso que vos decís de los pequeños fincas del PUSC, ¿verdad? Y Juan Carlos más bien es un outsider que fue fundador, de hecho, del PLP. Correcto, con Eli Feinsack. ¿Verdad? Y o sea, son muy parecidos ellos en pensamiento y todo, ¿verdad? Entonces me parece que hay tres, tal vez, o sea, pro gobierno, ¿verdad? O como afín al gobierno, como le quieras llamar. Los que son de la base, que ahí pues son los neutros, de hecho, que vos muy bien mencionaste, que yo creo que el PUSC, digamos, es muy neutro en sentido de a favor o en contra del gobierno, y está, digamos, la facción de Juan Carlos, que yo sí veo que él, digamos, no quiere para nada al gobierno, ¿verdad? Tanto así que a mí me parece que la decisión de él de no apoyar a alguien de su partido, que al final era su partido, ni siquiera era un candidato, digamos, del partido de gobierno, fue porque simplemente no compagina con el presidente. Es que esa es la crisis existencial que tienen que resolver, si son un partido afín al gobierno o son un partido realmente de oposición. Yo o creo neutro. Ya en año preelectoral ya los neutros no existen. Entonces yo creo que hay una lucha existencial fuerte. Creo que Vanessa Castro sale muy fortalecida de todo esto porque se vuelve icónica y es el rostro humano de este PUSC oposición al gobierno. Lejos de lo que uno podría creer, que más bien salió perdiendo. Fue súper curioso, ella candidata a la vicepresidencia y el PLP y el Frente Amplio votando juntos a favor de la candidatura de Vanessa. Y ella ha sido muy constante y consistente en liderar o estar con esto, lo que llaman la disidencia, ¿verdad? Que es todo este grupo, independientemente del partido, que definitivamente no es afín al gobierno, en su mayoría mujeres, de hecho.
en este tema de los problemas del presidente con las mujeres, que es bastante recurrente. Entonces, digamos, todo eso empieza a darse entre enero, febrero, marzo, a lo interno del Partido de Liberación Nacional, una corriente que no digería muy bien que Rodrigo Arias fuera el nuevo candidato, en una posición de que se requería alguien más de oposición. O sea, don Rodrigo es un tipo muy de consensos, lo cual para ser presidente del Congreso me parece, o sea, realmente quien tiene que ser la oposición virulenta es el jefe de fracción, o los jefes de fracción, esos son los que tienen que ir con cuchillo en mano. Un presidente de Congreso tiene que ser más neutro, porque esa es su función al final, ¿verdad? Creo que hay una mala concepción del cargo, y creo que se la cobraban en cierta forma, ¿verdad? Entonces empezó a darse la negociación, y ahí es donde yo veo el problema de la foto tan temprana. Esa foto, Fabricio, Horacio y Eli Feinsack yendo a casa presidencial, saludando, Eli casi dándose un beso con el presidente, ¿verdad? Creo que generó mucho ruido en las bases de los respectivos partidos, porque hay que ser claro. Si bien es cierto, el gobierno tiene una barra brava bastante fiel, o sea, si fuera una gradería de Sol sería el equivalente a la barra de Cartago, es la más pequeña pero la más beligerante, fuerte, fanatizada. Es imposible dialogar o entrar en una especie de intercambio cuando el tipo es un fanático. La característica del fanatismo es esa, o sea, el dogma y la ideología y las creencias se toman el criterio y no hay manera de transar. El equivalente que un testigo de Jehová le toque a uno la puerta y uno pretenda hacerlo cambiar de opinión y convencerlo que las transfusiones de sangre no son pecado, eso no va a ocurrir. El chavismo tiene esas características, y esas características que generan fidelización son las mismas que generan entonces repelente. Esa es la característica de los fanatismos, tienen amigos y enemigos. El tema es cuantificarlos, si son más amigos que enemigos, pero pareciera que en el proceso ha ido perdiendo mucho esto. Entonces, esa fotografía, esa imagen empieza a crear un montón de ruido. Bueno, Juan Carlos Hidalgo sale inmediatamente en una posición muy concreta. El partido no puede ir al Congreso negociando con el gobierno. A mí me parece, digamos, que esa posición de Juan Carlos fue un error. Y fue un error, digamos, porque él en realidad está representando a su partido, y su partido era quien iba a tener la presidencia. Entonces se ve como que él le sacó la tabla a su partido para apoyar. Es que, Mariela, ahí viene la pregunta. ¿Era una oposición del partido o era una oposición de 7 diputados de la fracción? Porque la fracción no es el partido. Entonces, la gran pregunta del millón es, ¿qué es el PUSC en este momento? Bueno, en realidad fueron dos los que digamos, estuvieron con Liberación al final, Vanessa y Felipe. Vamos a parafrasearlo mejor, 2 que no iban a apoyar una candidatura que fuera apoyada por el gobierno. Esa era la posición de Vanessa y de Felipe. Tanto así que la candidatura de Rodrigo Arias tampoco era muy potable, porque iba a ir, o sea, estos fueron un viernes, al viernes siguiente el viacrucis era para don Rodrigo, que iba a almorzar con el presidente. Eso había generado mucho ruido, porque entonces la suma le daba al señor con el apoyo del presidente o del gobierno, y entonces los fantasmas de que es un político muy afín al gobierno salían de nuevo, y en ese ambiente es donde sale el Frente Amplio en un discurso pues bastante lógico de que lo que tiene que haber es un directorio de oposición, pero que no sea Rodrigo Arias el candidato, entendible en el antiarismo natural que se puede dar, que existe en el Frente Amplio, secuelas del TLC, y antigobierno. Y eso, sin querer queriendo, y se lo dije a Ortega, activó una ruta que al final fue la que determinó el desenlace. Porque cuando usted hacía las cuentas, usted decía, ok, digamos que no es don Rodrigo Arias el candidato, son 19 votos de Liberación, 6 del Frente Amplio, 25, 6 de la disidencia, los Didi, como se llaman ellos, 31, Fabricio queda afuera. O sea, sin querer queriendo, el Frente Amplio activó una ruta en la cual, cuando empieza a darse el desenlace, que el desenlace lo marca las acciones del presidente Limón, en un discurso más propio de campaña, de candidato de campaña que de presidente. Últimamente el presidente parece más candidato que presidente, en la forma y el delivery, ¿verdad? Yo creo que, digamos, la forma ha sido la misma desde el principio. No, pero ahora está, como dirían, rematado. Ahorita está en un estado de euforia bastante particular.
Si fuera bipolar, diríamos que está en el estado maníaco. Bueno, entonces vos ves ahí un error del presidente. No un error, sino una ruta que entonces, en términos de negociación, es una beta. Ok, pero por él, por el Ministerio de la Presidencia, por la fracción que tiene al Bueno, interno. vamos por partes. Entonces, el discurso presidencial, si ya había incomodidad en los respectivos partidos, no tanto en Nueva República, pero tanto en el PLP con el PUSC, por esa foto con el presidente, y que ahí Fabricio siempre fue muy hábil, nunca se matriculó del todo, él siempre dijo, lo estamos evaluando, aunque en el fondo uno sabía que ya había como medio una decisión tomada, siempre hacia afuera fue muy cauto, ¿verdad? No se vio tan entregado, digamos. De hecho, así. bueno, Fabricio, a mí me parece que o sea, es el partido, digamos, que se ha manejado mejor, porque es el partido que se ve articulado, que nadie le ha zafado la tabla, digamos, porque vos ves las votaciones, en el PLP hay disidentes, en el PUS hay disidentes, en Liberación también. Fabricio, vos ves que no, que ellos sí han sido una fracción, digamos, muy es que la característica... o sea, vos decís, perdón, tengo el apoyo de Fabricio y sabes que tenés el apoyo de la fracción. Vos decís, tengo el apoyo del PUS y no sabes que lo tenés de toda la pero fracción, ni siquiera del PLP, ¿verdad? Al interno, yo que conviví con ese partido un año entero, y no solo conviví un año entero, estuve desde su formación, cuando ideamos pues que una de las formas de desarrollar toda la organización era participando en las municipales del 2020, que la gente lo basurió todo, que no ganó ninguna municipal, pero nadie se dio cuenta que ya desde ese momento era la tercera fuerza electoral del país con 6.5% de la votación nacional. Nuevo. Con un partido nuevo, o sea, con buenos resultados en lugares como Sarapiquí, ya se veía el fenómeno de todo Punta Arenas, el sur-sur, o sea, hay un tema de conformación ahí que empieza en el 2020, entonces digamos que conozco muy bien la filosofía y la forma de pensar y de ver el mundo del fabricismo, digámoslo así, de lo que es Nueva República. Y hay que entender que es un partido, si bien es cierto, es vertical, o sea, se dice una cosa y se hace, muy característico también en el Frente Amplio. O sea, los dos partidos más dogmáticos en cuanto a su filosofía e ideología tienen esas características. Eso siempre pasa por una discusión interna, donde operan tres bloques, digámoslo así, o tres grupos, ¿verdad? Cada uno con diferente pensamiento, pero que al final los 2/3 definen hacia dónde va la cosa, y eso es. Bueno, de hecho al final Fabricio demostró saber negociar porque quedó con 2 personas dentro del directorio, ¿verdad? Lo que pasa, Mariela, es que cuando Rodrigo Arias, y ahí retomamos después del discurso de Limón, que genera una incomodidad en el PUSC y en el PLP, porque ya había incomodidad de ser socio del gobierno, en el PLN fue un incendio, porque la alusión fue directa a Jason y a Katherine. Era inmanejable, o sea, no podía Rodrigo Arias reunirse con el presidente Chávez, ¿no? O sea, eso era echarle gasolina a la hoguera, pero entonces generaba un escenario muy complicado. Si bien es cierto, tranquilizo los ánimos adentro al no reunirme con el presidente, y es que Chávez es el que más colabora con uno en estas cosas. Se deja mandar esa carta de respuesta donde le llama demagogo y un montón de cosas. O sea, arranca de una forma súper grosera y termina un poquito polite, pero ya el daño estaba hecho, ¿verdad? En esta forma intempestiva y de incontinencia que tiene el presidente, que es su principal característica. Yo creo que los votantes de Chávez están a favor de que Liberación Nacional no es un partido para ellos potable ni... Está bien, él le habla a su público, pero sí, que le hable a su público uno tiene que analizar, el hombre tiene sus características, esas características. O sea, al final el chavismo es muy antiliberacionista, a pesar de que Rodrigo Arias sí se siente, ¿verdad? En varias ocasiones hablar es antiliberacionista, es una realidad, porque mucho la construcción del relato chavista tiene que ver con la existencia nefasta de Liberación Nacional. Yo le llamo al chavismo otonismo 4.0, es lo mismo, simplemente no es el ayatollah Otón, sino es un personaje diferente, pero filosóficamente hablando es lo mismo, se construye sobre la destrucción. O sea, la construcción del chavismo pasa por la construcción de un país saqueado, como dicen ellos, lo cual no es cierto, y los invito a Guatemala, Honduras, para que vean lo que es saqueo, y donde Liberación Nacional es la representación de todos los males. No, pero tampoco nos comparemos con los peores, porque siempre va a haber... No, mira, realmente en Latinoamérica, México, Brasil, una cosa, Perú,
O sea, realmente Conozco bien. la institucionalidad que tanto critican y las estructuras y los equilibrios que este país tiene, fundamentados en las divisiones de poderes, le da unas características muy diferentes. Yo diría que solo Argentina, Uruguay, Chile y Costa Rica. Podemos hablar de que la cosa es decente. Y todavía los chilenos... Argentina tampoco, mucho. No, pero hay un nivel de educación muy alto, entonces la cosa es más moderada, ¿verdad? Yo diría que Uruguay... Pasa que un país muy rico, entonces usted hace un toque, es un toque de verdad, como me decía un profesor de contabilidad a mí, cuando manejaba contabilidad, llevaba un curso de contabilidad de costos, en paz descanse Olivares, decía, muchachos, cuando van a hacer un toque, háganlo bien. Que no nos metan por 10,000 pesos, son unos rateros, si se te robas 3 millones, sos un líder. Vea qué clase de profesora, lo que decía, porque en el sur, especialmente los argentinos, operan mucho con esa mecánica. Por eso Menem es un rockstar. Vendieron, ahí fue cuando vendieron todo y todo, se lo huevearon, pero hacía cosas. Para terminar para cerrar, digamos, este tema. Bueno, estamos hablando del discurso de Limón. No, estamos hablando de, para vos, digamos, la pregunta inicial, o sea, bueno, ya me dijiste que sí, que el discurso de Limón, o sea, Chávez tiene que ver en parte en eso, y sí. Las negociaciones dentro de la asamblea o todo eso, porque yo no entiendo, digamos, por qué a la gente le parece mal, digamos, que el directorio lo maneje, o sea, o haya gente del gobierno, porque, bueno, con el PAC estuvo Carolina Hidalgo y... Es un tema el mismo gobierno, ¿verdad? O sea, es un tema... E incluso gente afín, ¿verdad?, de otros partidos. Es un tema de principio. Recuerdo que cuando fue Luis Guillermo también, para el año 2 ya se formó el directorio de oposición, que lo lideró Rafa Ortiz, y quedó el PAC fuera. Es un tema de, ya lo político electoral, ya la calculadora electoral empieza a mandar en el escenario. Entonces, sacar del juego al partido de gobierno y minimizar su posición en las diferentes comisiones donde hace control político en un año preelectoral es rentable. Por eso, pero al final es un tema electoral. Sí, no, es un tema, es un tema electoral, pero es un tema también conceptual. De juego de ajedrez. Es un tema conceptual y es un poco lo que está costando que la gente entienda. Yo ahora venía de una entrevista que le había pedido el derecho de respuesta a Peiti, como se llame. David Peiti, por la declaración del presidente hoy, la noche anterior, con respecto a mi persona. Yo quiero contestar, porque todo lo que está diciendo es mentira. Y yo le decía que el problema que estamos es que no se vale ahora pensar diferente. Es un problema declararse que uno es de oposición. La oposición, la misma palabra lo dice, opuesto. O sea, si yo no creo en tu proyecto, no creo en tu discurso, no me convence tu modelo, yo voy a oponerme a él. Esa es la política. A mí me parece que hay fanáticos de ambos lados y te digo porque, o sea, yo realmente hay cosas que me gustan de este gobierno y otras que no. Y me pasa que de verdad yo doy una opinión de cualquier política, digamos que yo siempre he apoyado, ¿no? Porque yo sí tengo como muy claro, digamos, cuáles políticas apoyo y cuáles no, ¿verdad? O sea, independientemente de quién las proponga. Y me ha pasado de los dos lados, ¿verdad? O sea, llego y digo, es más, o sea, por entrevistarte simplemente, sé que hay gente chavista que me va a decir que, no sé, de qué todo, barbaridad. ¿verdad? Que qué barbaridad. O sea, independientemente, o sea, yo creo que, y me parece que es culpa de los periodistas, de hecho, que uno debe entrevistar a gente de todo tipo y que incluso nosotros no tenemos que pensar igual para entrevistarte, porque más bien el ejercicio del periodismo, ¿verdad? O las entrevistas o lo que sea, es justamente, ¿verdad?, cuestionar, hacer preguntas y no decir, no es una conversación. Creo que es un fenómeno de los últimos 30 años donde sí, los medios han conspirado, han sido cómplices, no conspirado, han sido cómplices en esta suerte de visión del mundo en el cual es casi que es pecado hacer dinero. Si usted se mete a política no puede ser millonario, si usted es político es corrupto. Este país es más corrupto y la corrupción lo está dejando por los suelos. Las herencias de la cultura, la galleta y el café del ahora de hecho me gustaría tocar uno de los temas que dijiste, pero cerremos para seguir con el siguiente tema. En Despabilados Estudios estamos listos para hacer realidad tus ideas en la producción audiovisual. En nuestros estudios, la creatividad fluye, convirtiendo tus conceptos en proyectos excepcionales. Con equipos de alta calidad en cámaras, luces y sonido, te ofrecemos grabaciones profesionales.
Ya sea para podcasts, videos publicitarios o contenido para redes sociales, Despabilados Estudios es la elección perfecta. Contáctanos y descubre cómo podemos llevar tu visión al siguiente nivel. Retomando el tema anterior, entonces, con el presidente Limón, ¿verdad? Y que en realidad yo te voy a decir una cosa. A mí me parece que el presidente es muy directo, ¿verdad? En sus cosas. Yo quiero saber qué fue exactamente, digamos, lo que molestó tanto, ¿verdad? Porque lo que yo vi fue que dijo que Gilberto y Jason, Jason utilizó otro epíteto para referirse a Jason. Jason y la Catherine otra Brown. Ajá. El Que no cosa, estaban a ver, en el a veces las evento. cosas, como en la vida, no es lo que dices, sino cómo lo dices, número uno, y como en las relaciones cuando están desgastadas. Tal vez algo que en la teoría no es tan grave, como en la relación está tan desgastada, como una relación de pareja, y medio hablas golpeado y ya la pareja, porque Sí, ya hay explota por cualquier cosa. exactamente, porque ya hay un antecedente construido. Entonces yo creo que la relación entre poder legislativo y poder ejecutivo está tan desgastado porque la insistencia del presidente de decir que el legislativo no sirve, casi que él tiene que gobernar directo con el pueblo, es que ahí es donde está el problema de fondo. Igual en insistir de que el problema de seguridad es porque el Poder Judicial no hace su trabajo, que la información es mala porque la prensa es canalla. O sea, cuando uno opera bajo esa lógica, es inevitable que las relaciones se desgasten. Entonces, a las mínimas cosas puede que haya una sobrereacción, pero es entendible dado ese antecedente. Y el tono, que el tono del hombre, yo estoy de acuerdo en que diga las cosas como son, pero podría obviar el tono en aras de construir puentes, pero si no te interesa construir puentes, entonces le das rienda suelta. Y eso no va a terminar, y eso no va a cambiar, porque ya es una característica inherente del sujeto. Hace ese performance en Limón, que parecía más de candidato que de presidente, con las alusiones del caso, se incrementa la incomodidad en el PUSC, en el PLP, ni que se diga en Liberación, y pues don Rodrigo Arias cancela, eso fue un martes, el miércoles cancela, en punto de prensa, su reunión con Rodrigo Chávez, y Rodrigo Chávez no habían pasado ni 24 horas y manda ese exabrupto. O sea, yo creo que si Rodrigo Chávez fuera canciller nos tendría en guerra hace rato con alguien. Digamos, yo entiendo perfectamente por qué Rodrigo Arias y Liberación Nacional tomaron esa decisión, ¿verdad? Porque aparte era todo un ajedrez político por el 1 de mayo. Lo que pasa es que era inviable para ellos, era inviable para él, pero ir a negociar votos del gobierno sí. En una posición ya totalmente de choque a raíz de eso. Yo tengo clarísimo que a Rodrigo Arias le servía, es más, a Liberación fue el que ganó el 1 de mayo, ¿verdad? Le servía, pero yo sigo sin entender cómo al PUSC le servía más apoyar a Liberación Nacional que a su candidato del PUSC, ¿verdad? Porque para mí esa decisión separó el partido, es que se llenó de divisiones, hay un problema. Fueron los perdedores. O sea. Hay un problema. Entonces digamos que cuando don Rodrigo cancela al presidente y el presidente le manda esa carta, ahí prácticamente se dinamitaron los puentes y esos 8 votos no existían ya. Entonces quedas en una encrucijada. Pero no tengo los 8 votos del gobierno. El Frente Amplio no me apoya. Tengo mis 19, aunque habían 2 que decían que no. Todos sabíamos que al final Liberación es muy vertical. Iba a suceder. Son 19, 20 Doña Gloria, 21 Luz Marí, 22 María Marta. Y supongamos que los otros 4 de la disidencia sean 26, no dan los números. Y ahí es donde entonces se activa la única ruta lógica que quedaba, que era Nueva República. En un escenario donde ya ante la posibilidad de que el candidato no fuera Rodrigo Arias y se activara otra candidatura y se sumaran el otro de Frente Amplio, Fabricio entendía que quedaba fuera la cuestión. No, o sea, yo entiendo perfectamente que Fabricio y sus números dijo, no, aquí estamos perdiendo, acá podemos negociar 2, y, o sea, de hecho que me parece que el más inteligente de todos los partidos en negociar y en tomar decisiones fue Fabricio, ¿verdad? Es que... Pero el PUS, digo, o sea, me parece que actuaron mal porque aparte ellos fueron los que empezaron a destruir la alianza que había. Es que yo creo... el PLP, perdón. Sí. Igual el PLP sigo sin entender también porque... o sea, el PLP tampoco le sirve, o sea, vos puedes decir, no le sirve ser pro gobierno, le sirve ser oposición, sí, pero tampoco le sirve ser pro liberación, y es que el PLP no está negociando ni siquiera un puesto. Lo que pasa es que uno en la vida tiene que definir
cuál es su lucha y cuál es su identidad, y aprender a tener los enemigos respectivos. Yo he definido mi personaje, y yo sé que ese personaje y esas características y esos tonos y esa forma que yo uso, tengo enemigos, gente que no comparte eso, entonces uno los administra. Si algo aprendí yo en América del Sur fueron dos cosas: aprender a reírse de uno mismo, un poco humor negro, y administrar los enemigos, que en política es cero, no existe. No existe cero, es imposible que usted tenga 100% de aprobación en todas las cosas que usted piensa y hace. Entonces, partamos por ahí, de que yo creo que Eli ya escogió una lucha, que es ser la oposición de verdad, confrontativa, frontal, contra el presidente. Tengo una pregunta. Si eso le va a rentar o no, solo el tiempo lo dirá. Y viene, digamos, por la mención de Eli, pero en general. A mí me parece que las críticas se han vuelto muy personales y, digamos, yo soy más de analizar, bueno, estoy de acuerdo con lo que está haciendo el presidente, me gusta lo que hizo, no sé, el ministerio, pero siento que las críticas en general que se escuchan de la oposición, de la gente, o sea, no sé, que sea es como me cae mal Chávez, la personalidad de Chávez, es que Chávez, es que, bueno, y te digo porque a mí me llamó mucha atención también el tema de Eli, que es que Chávez tiene dinero, que Chávez, o sea, a mí me parece, digamos, como, es más, lo de atacar al presidente porque tenga dinero me parece un poco vergonzoso, ¿verdad? Dado que pues, es una persona con una carrera y obviamente que, digamos, no va a ser una persona digamos, de bajos recursos por su carrera. Uh-huh. Me parece absurdo, ¿verdad? Y vergonzoso, digamos, como atacar por eso, ¿verdad? Un poco que lo esperaba como el Frente Amplio. Y, digamos, sí, de verdad, te digo, todas las personas de Liberación que yo conozco, que son bastantes y me llevo muy bien con muchos, yo llego y les digo, bueno, pero ¿qué les gusta? ¿Qué no les gusta del gobierno? No, es que ese tipo no lo soporto, es que no lo puedo ni escuchar, o sea, es simplemente como me cae mal Chávez y entonces por eso estoy en desacuerdo con el gobierno. De todo hay en la viña del Señor, ¿verdad? Hay pasiones de pasiones. En el caso de Eli, y me viene a la memoria ahora que estabas hablando, el libro que escribió don Rolando Laclé, en una de las partes, cuando él cuando va empezando en política y es diputado, que le dan un consejo de que vaya y trate de armarle un pleito a Daniel Oduber, trate de armarle un pleito, y que el hombre dice que él iba y le tiraba, y el otro no picaba, hasta que un día lo agarró y le dijo, mira, yo noto que vos querés un pleito conmigo, y como que ahí... Y es cierto, cuando uno quiere figurar y quiere que lo pongan en la palestra, la forma más efectiva es yéndole a pegar al que está arriba. Si el de arriba pica y te da bola, que no es la especialidad del presidente, ya que le dedica tiempos a los analistas de 3 por peseta, que él dice el presidente de la República, ¿verdad? A los analistas de 3 por peseta, lo ponen en la palestra. Sin ofender, yo considero que no debería prestar atención a esas cosas también. Por eso, o sea, entonces uno dice, entonces el negocio es seguirle pegando, porque tú lo pones uno en la palestra, ¿me entiendes? Es parte de un juego, y creo que Eli lo que ha hecho es eso, y el hombre ha picado. Yo creo que le dedica 2 días a la semana a mandarle un misil a Eli Feinsack, el presidente Chávez. Y está cumpliendo, el IFENSA está cumpliendo su objetivo. O sea, yo te digo que a mí me parece que, y yo no sé en qué momento llegamos a esta política, a mí me parece que todos, Eli le manda un misil, como vos decís, o sea, el presidente le manda otro, igual con vos, o sea, porque ayer... sí, lo que pasa es, a ver, de toda la viña del Señor. Es como una pelea, ¿verdad? O sea, no, es hacer valer el punto, o sea, yo lo digo públicamente y no tengo ningún problema, yo no comparto, no estoy de acuerdo y no creo, ni me representa el relato del Ejecutivo. Entonces, si esa es mi posición, yo estoy en acera del frente, entonces yo opero, hablo y me comporto desde la acera del frente, y eso no está mal. O sea, para que existan equilibrios tienen que haber polos opuestos, para que la balanza se mantenga. Si usted pretende, como autoridad, que no exista oposición, que nadie le mande misil, que nadie lo golpee, que la gente esté toda de acuerdo con eso no va a pasar, eso no existe en ninguna parte del mundo. Entonces creo que esa intolerancia a la opinión diferente es lo que está generando estas fricciones y estas situaciones. Yo lo ponía en el fútbol, se lo decía a David, usted cree en el fútbol, usted sabe que al calor del juego uno se pega, una patadita, un empujón, ¿verdad? Lo que no se hace es planchetazo a la espinilla con alevosía y premeditación, porque eso es faltar al fair play.
Inclusive hasta en la guerra hay reglas. Por eso existen los crímenes de guerra, te pueden enjuiciar, o sea, hay un fair play, hay cosas que no se hacen. ¿Me entendés? Entonces, yo creo que aquí lo que está pasando es que desde la autoridad Es una cuestión de formas. se está faltando al fair play. Lo que estamos acostumbrados de que hay ciertas reglas, ¿verdad? Hay ciertas cosas que no se hacen, como agarrar un teléfono y uno lo contrate. ¿Entiende? Yo te voy a ser honesta, no me lo estoy inventando, sé que otros presidentes han hecho lo mismo, exactamente. Posiblemente, pero de una forma muy, de nuevo, es muy diferente que yo te pegue un toque en el fútbol a que vaya con un planchetazo total. Es foul. Una pregunta, ¿vos en Pero qué es diferente espectro el intensidad. ideológico te consideras? O sea, ¿Perdón? ¿dónde te ubicas en el espectro ideológico? Yo siempre me he declarado un tipo centro-izquierda, moderada, a la Uruguay, a la chilena, no Frente Amplio chileno y esto, sino más el socialismo democrático que llaman ellos, Sí, Bachelet, digamos. que acaban de lanzar un manifiesto nuevo bastante bueno, que es un poco la adaptación. Perder la izquierda en Chile. No sabemos, depende. Yo me considero de derecha. Si es Mami Bachelet la ¿Verdad? que va a estar interesante. Yo me eso. considero de derecha. Está claro. Sí, eso está clarísimo. Pero, o sea, te lo pregunto porque acabas de decir, yo me considero como en la otra acera, ¿verdad? Respecto al gobierno. Lo Sí, decís pero en un tema ideológico. No por un tema ideológico, porque es un misterio la ideología del Sí, gobierno. eso te iba a ¿verdad? preguntar, ¿en dónde ves Lo al que es gobierno? curioso es que la mayoría de exlibertarios están muy matriculados con el gobierno. Bueno, te digo, es que digamos, y te lo explico, digamos, con conocimiento de causa, el tema es este, el tema es que, o sea, a mí no me importa si Chávez es un malcriado, si Chávez habla muy directo, o sea, a mí de hecho me gustan mucho los líderes fuertes, o sea, yo prefiero, digamos, a un líder fuerte que no sea un Carlos Alvarado, que para mí era como que la investidura de él ni siquiera... Sí, muy o sea, débil, muy débil. Como que ni siquiera lo veía como un respeto, como No el te presidente de la representaba. República, ¿verdad? O sea, lo veía como ese carajo ahí, ¿verdad? Sinceramente, ¿verdad? Carlitos, o sea, hasta en Yo le puse diminutivo, así, ¿verdad? Carlitos, sí. Lo tengo clarísimo. ¿Verdad? Pero, o sea, el tema es, digamos que todos esos temas a mí como que, pues me da igual, o sea, yo lo veo como la forma de ser o la personalidad del presidente, ¿verdad? Que es una cuestión de formas. Pero si nos vamos al contenido, ¿verdad? Y es que, no sé, lo digo, ¿verdad? Los libertarios empiezan a ver, bueno, hay un montón de cosas y los libertarios han tirado un montón, bueno, exlibertarios, no sé, a Nogui por el tema de impuestos, incluso Natalia cuando habló a favor de impuestos, siendo ella, ¿verdad? Exlibertaria también. Pero si vos vas, no sé, Ministerio de Economía, el sector privado está feliz, ¿verdad? Porque les han quitado un montón de cuellos de botella, MINAE ha mejorado, o sea, muchísimo ya, o sea, si vos, y lo digo porque he estado en proyectos, digamos, que necesitan permisos, cosas, ¿verdad? Mucho más eficiente, ¿verdad? Vemos, o sea, el Ministerio de Comercio abierto a hacer tratados, entonces al final, digamos, como que yo creo que como los libertarios y como vos decís, son mucho más ideológicos, ¿verdad? Mucho más doctrinarios. Sí, yo voy a decir algo que lo dije más una en vez el contenido y me regañaron todos. que en las formas, ¿verdad? En el sueño mojado de los libertarios de un país derecha, ¿verdad? O sea, que mi ley ahorita debe ser como el non plus ultra. Aunque ve, por ejemplo, a mí no me gusta la forma de mi ley, pero sí concuerdo con el contenido. Sí, es un proyecto totalmente político ideológico. Yo digo que el experimento de mi ley es tan equivalente al experimento socialista de hace no sé cuántos años. Sí. A ver qué sale, porque está saliendo del paper a la práctica. Sí. Pero en el caso de Costa Rica, Chávez está representando lo más derecha a lo que se ha podido aspirar en este país en los últimos no sé cuántos años. Entonces sí, concuerdo que hay una afinidad. Pero yo lo digo en el tema de contenido, ¿verdad? Sí, exactamente. Hay un tema de afinidad de los ex libertarios que quedaron sin domicilio, se fueron a refugiar un poco al PUSC. Hay algunos. Mis diferencias no son por un tema ideológico, es más por un tema proyecto país que yo lo visualizo distinto. No creo, y las formas, de nuevo, o sea, si vos querés desarrollar o hacer un nuevo modelo de desarrollo basado más en una economía de servicios, de lo que yo llamo maquila sofisticada, que es como pueden ser los microchips y todas estas cosas. Eso implica un acuerdo nacional, porque eso implica cambios fuertes, implica perdedores en el proceso. Pero eso sí se está haciendo. Implica reconversión. Cuando usted escucha las respuestas con respecto a las críticas al tipo de cambio,
Bueno, cuando usted escucha a Brunner que le dice a la gente, me hace que busque otra actividad entonces. Vea, me parece que este gobierno complejo. tiene fallas en comunicación. De hecho, el ministro de Comunicación que tiene, a mí me parece que no hace un buen trabajo, pero pues está ahí, no sé, porque es de confianza Chávez, no sé. Pero las fallas que yo le veo a este gobierno son mucho de comunicación. Y es que eso es lo que voy. Porque si uno se va a los ministerios, ¿verdad? Siguen trabajando, mientras que Chávez está, digamos, y los diputados están, o sea... Hola, Iván Barrantes le saluda, aquí muy contento en la invitación que me hicieron al programa Yo Opino con Mariela Palma. Los invitamos a que lo vean apenas está al aire o por nuestras redes sociales, en el caso de las mías, Iván Barrantes Ruiz en Facebook y en X y _Barrantes. Gracias. Cero síntomas de vergüenza al expresarte, sin pensamientos que te limiten y que puedan mantener atentos cada vez más y más a las personas que te escuchan, cautivándoles en cada segundo y manteniéndoles interesados en tus ideas, tu mensaje, en el tema que tú dominas. Y al mismo tiempo obteniendo un ingreso monetario por el conocimiento que estás transmitiendo. ¿Te suena interesante? Muchas personas están dispuestas a invertir por tus conocimientos. Están buscándote. Al igual que tú, ingresé al entrenamiento de Enrique Zambrano. Y quiero decirte algo importante. Tu oratoria será admirada por todos. Hoy, las empresas buscan personas como tú para adquirir los conocimientos que tú dominas. Pero si no seduces al hablar y no aprendes oratoria hoy, otros se comerán tu pastel. Ingresa ahora mismo al entrenamiento de Enrique Zambrano. Cada palabra seleccionada para impactar correctamente abre una grieta en la muralla del conformismo. Cada frase es un llamado a la acción, a pensar y actuar de manera diferente. Esto es aún más relevante si tienes una empresa, candidato o estás emprendiendo, ya que debes buscar la trascendencia. En la actualidad, las marcas personales y comerciales no son suficientes, ni tan relevantes como una persona verdaderamente influyente en el sector. Es decir, dominar tu industria con una comunidad y no lo confundas con un numerito de seguidores para masajear tu ego simplemente. Tu discurso podría ser como un torrente que arrastra consigo el miedo y la indiferencia, y a su vez tu mensaje abre paso a la valentía y a la esperanza. Debes estar dispuesto a hacer lo que nadie más está dispuesto a hacer, destacarte como una figura de autoridad entre un abanico de opciones con tus productos y servicios. Es de vital importancia hoy. Debes transformar